Hola, hola, bienvenidos a la biografía de Pablo Escobar. No dejes dejar tu like y comentar este video. Pablo Emilio Escobar Gaviria, conocido también como El Patrón, Don Pablo, el patrón del mal, el padrino, etc., nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, en Colombia. Fue un narcotraficante, político, terrorista y fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Viene de una familia campesina y Pablo desde muy pequeño mostraba grandes habilidades para los negocios. Fue el tercero de 7 hijos. Sus padres son Abel Jesús Escobar Echeverrí, campesino agricultor, y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, maestra de escuela. Sus hermanos del mayor al menor son Roberto de Jesús alias El Osito, Gloria Inés, Argemiro, Alba Marina, Luz María y Luis Fernando. Este último, el menor, nacido en 1958 y asesinado a los 19 años en 1977. Su abuelo materno, Roberto Gaviria Covaleda, ya la había precedido en actividades ilegales, ya que fue un renombrado contrabandista de whisky en épocas en que este era ilegal, quien también, además, es abuelo del abogado y político colombiano José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Según su madre, desde la primaria Escobar mostraba astucia y perspicacia, y en la secundaria mostraba otras habilidades como la de liderazgo y en los negocios. Él y su primo, Gustavo Gaviria Rivero, hacían negocios desde esa época, hacían rifas, vendían exámenes, prestaban dinero a bajo interés, etc. En el año 69 terminó la preparatoria en el liceo y entró en la Universidad Autónoma Latinoamericana para estudiar economía. En aquella universidad estudiaban algunos de sus primos Gaviria, entre los que se encontraba José Obdulio, quien es un político activo en Colombia. Al final, Pablo dejaría la universidad para dedicarse a sus negocios. Su esposa fue Victoria Eugenia Henao Vallejo, más conocida como La Tata. Se casaron en 1976 cuando ella tenía apenas 15 años de edad. Tuvieron 2 únicos hijos, Juan Pablo Escobar Henao, que nació el 24 de febrero de 1977, y Manuela Escobar Henao, que nació el 24 de mayo de 1984. En el año de 1974 empezó con la creación de un negocio de producción y distribución de cocaína que iría creciendo con el tiempo hasta convertirse en una organización delictiva y peligrosa dedicada principalmente al tráfico de drogas, organización que él mismo fundó y lideró, conocidos como el Cártel de Medellín. El grupo inició sus actividades por ahí del año 76, año en que Escobar fue detenido con 19 kilos de cocaína. Aunque su caso fue archivado y quedó en libertad, la organización prosperó rápidamente y a principios de los años 80, Pablo Escobar era ya dueño de una formidable fortuna. Contrario a lo que se esperaría de un capo dedicado a actividades ilícitas, Escobar se rehusó a permanecer en el anonimato y, arropando el papel de hombre del pueblo, financió planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Así levantó un barrio para desamparados llamado Medellín Sin Tugurios, o el barrio de Pablo Escobar, un conjunto de 780 viviendas unifamiliares que construyó con destino a la gente necesitada. Ello le permitió obtener los votos que le convirtieron en alcalde de Medellín. Los narcotraficantes, que en su afán de tener más poder y capacidad de manipular las leyes y al gobierno, habían en más de una ocasión aportado dinero para las campañas políticas, parlamentarias y presidenciales. Intentaban ahora meterse de lleno en la sociedad colombiana, involucrándose directamente en la política. Pablo Escobar había formado un grupo político llamado Civismo en Marcha, adscrito a la formación del nuevo liberalismo, y en 1982 logró ganar el puesto de diputado suplente del parlamentario antioqueño Jairo Ortega en el Congreso de la República. Pero
aunque no lo crean, no fue Escobar el único miembro del cartel de Medellín en lograr meterse en la política y al gobierno, sino que también Carlos de Rivas había creado otro movimiento político, el Movimiento Latino Nacional, y él se involucró en la política al igual que Pablo. Sin embargo, la coalición Nuevo Liberalismo estaba liderada por un político honesto y con una trayectoria implacable, Luis Carlos Galán, quien, al tener noticia de los rumores sobre las actividades criminales de Escobar denunciadas por el periódico El Espectador, lo expulsó de su movimiento y así llegaba el fin a la carrera política de Escobar, aunque todavía promovió una serie de campañas cívicas y obras sociales con ayuda de los sacerdotes Elías Loperas Cárdenas y Hernán Cuartas. En 1983 volvió a la clandestinidad y durante mucho tiempo lograría salir airoso del asedio periódico de las autoridades colombianas y de agencias internacionales como la Interpol y la DEA. Esa fue la primera razón por la que Luis Carlos Galán se convirtió en el gran enemigo de los narcotraficantes, quienes iniciaron una incesante persecución contra él y contra su movimiento, bajo las instrucciones del propio Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha. El gobierno de Belisario Betancur había iniciado en 1983 una reforma tributaria con la cual se quiso ofrecer una legislación que daba la posibilidad de incorporar los llamados dineros calientes a la economía del país. Se había discutido entonces la posibilidad de legalizar la droga y sus principales protagonistas. Todo ello quedó puesto en entredicho. Pero quien más problemas tenía ante la integración de los narcotraficantes a la vida política del país fue Estados Unidos, principal país consumidor de droga que exportaba Escobar. El gobierno norteamericano comenzó a ejercer fuertes presiones en la política colombiana a través de la DEA, entidad dedicada a la persecución y control del narcotráfico. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Lewis Tam, fue el encargado de rechazar cualquier acercamiento con los narcos y pidió de manera formal su extradición como medida de presión. Vinculando ya en ese momento el narcotráfico con la guerrilla, se dio un gran debate a favor y en contra de la extradición. Los narcos, en cabeza de Pablo Escobar, sacaron la famosa frase «preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos». El presidente Betancur y el procurador Carlos Jiménez Gómez se manifestaron en contra de la extradición de nacionales a Estados Unidos, pero un hecho vino a cambiar la situación. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, partidario de la extradición y miembro del Nuevo Liberalismo, fue asesinado por la mafia. El gobierno Betancur declaró la guerra al narcotráfico y muy especialmente al cartel de Medellín, que desencadenó como respuesta una ola de asesinatos en los que caerían líderes populares y agrarios, diputados y senadores, periodistas y jueces, candidatos a la presidencia y muchos otros personajes de la vida nacional. Finalmente, en el periodo en que fue presidente de Colombia César Gaviria, se aprobó la Constitución de 1991, en la que quedaba expresamente prohibida la extradición de colombianos a los Estados Unidos. La aprobación de esta ley molestó mucho a los Estados Unidos, pero significaba una garantía de máximo nivel jurídico para los narcotraficantes de no ser extraditados. Y gracias a esto, se dio el ambiente para que Pablo Escobar, junto con otros miembros y socios del cartel de Medellín, como Jorge Luis Ochoa y sus hermanos, decidieran entregarse a la justicia colombiana. Escobar, previo a todo esto, había adelantado unas negociaciones donde se había acordado condiciones bastante favorables para él mismo, como lo son, que no ingresaría a una cárcel común y corriente junto a otros delincuentes, sino que ingresaría a una nueva cárcel que él mismo construyó con su dinero y en unos terrenos de su propiedad que se encontraban cerca de la ciudad de Envigado. Cárcel bautizada como la Catedral. Esta cárcel, que contaba con muchos lujos inimaginables, por lo menos para una cárcel, no albergaba más convictos que el mismo Pablo Escobar, sus lugartenientes y colaboradores más cercanos. Desde allí, siguió manejando su lucrativa organización bajo la protección de sus escoltas en el interior y de los cuerpos de seguridad colombianos en el exterior.
Esta situación causó gran enojo y decepción por parte de los Estados Unidos y se inició el rumor de que comandos especiales estadounidenses intervendrían la catedral y se llevarían al capo extraditado, argumentando Pablo que la falta de seguridad y la influencia de los intereses norteamericanos ponían en peligro su vida y que las garantías que le había ofrecido el gobierno eran insuficientes. Pablo Escobar decidió, pasados 3 meses de reclusión, escapar de la prisión, cosa que hizo sin complicaciones. El día 22 de julio de 1992, volvió a ser un fugitivo de la ley y la ola de secuestros, terrorismos y acciones extremistas regresó con mayor intensidad. Sin embargo, esta etapa también afectó a la familia del patrón del mal, ya que fue objeto de las acciones violentas del autodenominado grupo de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, que iniciaron una campaña de ataques contra las propiedades, familiares, abogados y socios del patrón. En esta oleada de atentados le dieron de baja a varios de sus hombres de confianza, y la familia de Escobar tuvo que mirar hacia nuevos horizontes, intentando encontrar una nación que quisiera recibirles como refugiados políticos. El gobierno del presidente César Gaviria seguía ofreciendo jugosas recompensas por cualquier dato que hiciera que dieran con su paradero. Durante más de un año logró esconderse y evitar su captura, hasta que finalmente, el 2 de diciembre de 1993, cuando recién había cumplido sus 44 años, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda, grupo que se había constituido especialmente para su captura, en el tejado de su casa del barrio de América, en Medellín, tras ser localizado al hacer unas llamadas a su familia. Así es como terminaba la vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, y junto con él se cerraba una trágica historia para Colombia, llena de violencia, terrorismo, bombas, atentados, secuestros, etc. No obstante, el negocio del narcotráfico no ha parado aún hasta el día de hoy. Esta ha sido la biografía de Pablo Escobar. Espero que hayas disfrutado del video. No olvides compartir, dejar tu like, seguirnos en nuestras redes y nuestro blog. Nos vemos en una nueva biografía.